impacto del poder de Dios hizo caer el enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua vino se tornó. Aleluya, Señor Jesús. El Lázaro y él revivió. Impactó panes y peces, multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y cómo Él lo dio. Y jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo oyó. El impacto en el agua vino se tornó. El impacto en Lázaro él revivió. Impactó en panes y peces, multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y cómo Él no lo hay. Y jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús está aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios hoy aquí. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios hoy aquí. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y cómo Él no lo hay. Ni jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios hoy aquí. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios hoy aquí. Hoy aquí. Aleluya, Señor, te adoramos, Señor.
Te bendecimos en esta mañana, Señor Jesús. Te damos toda la honra y la gloria, Señor Jesús. Tú eres merecedor de alabanza. Por eso en esta mañana rendimos homenaje a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por todo. Gracias, Señor Jesús, por tu unción sobre nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Estoy dando en esta mañana una cordial bienvenida a cada uno de los presentes. Queremos decirles que bienvenidos a este lugar en el nombre de Jesús y queremos que los amigos se queden con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor Jesús. Así como estamos en pie, vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de los Romanos, en el capítulo 5. Capítulo 5 del libro de los Romanos, verso 1 en adelante. Resultados de la justificación. Dice la palabra del Señor así, ustedes leen la segunda parte, yo leo la primera. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Vivimos en un tiempo difícil, pero tenemos una esperanza gloriosa, que hemos sido reconciliados con Dios. Amén. Vamos a seguir cantando en esta mañana y adorando al Señor Jesús. Amén. Vamos a adorar al Rey. Gloria al Señor Jesús. Vamos a adorar al Rey. Aleluya. Vamos a adorar al Rey. Vamos todos a adorar al Rey. Vamos 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 todos a adorar al Rey. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Exaltaré tu nombre, oh Altísimo. Y exaltaré tu nombre, oh
Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Cristo vive, 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 Cristo vive. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Cristo vive, 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 Cristo vive. Por eso yo no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no. Por eso yo no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no. Cristo vive, 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 Cristo El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime
Te adoramos, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, Señor Jesús. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Bueno, en esta mañana quisiéramos una oración. Sabemos todos que el tiempo está malo. Hemos visto desastres, hemos visto muchas cosas que están ocurriendo alrededor del mundo. Pero quisiera que tuviéramos en esta mañana una oración especial. En Estados Unidos se acaban de hacer elecciones y hay una convulsión en el mundo respecto a todo lo que está aconteciendo. Entonces quisiera pedir por esa nación. Y quizás nosotros nos preguntamos por qué tenemos que orar por Estados Unidos. Porque de aquí en adelante es un periodo muy crítico el que viene por delante. Nuevo presidente y nueva mentalidad, nuevos proyectos para el mundo. Y es de asustarse los tiempos que estamos viviendo. Eso significa que todos los propósitos de Dios están viniendo a cumplirse en esta última temporada. Hay una mentalidad y una agenda globalista que va a involucrar a todas las sociedades del mundo. Por eso es importante en esta mañana que elevemos una oración poderosa para que el Señor tenga control. Esta mañana nuestro pastor hablaba acerca de la voluntad de Dios. Hay cosas que no podemos hacer nada al respecto y no sabemos por qué suceden las cosas, pero lo cierto es que lo que dice la palabra de Dios se tiene que cumplir, porque dice la palabra de Dios que ni una tilde ni una jota pasarán hasta que todo sea cumplido. Y estamos viviendo momentos, así que yo pido al pueblo de Dios en esta mañana su intercesión por toda la humanidad, por la iglesia del Señor alrededor del mundo, por las circunstancias que todo el mundo están padeciendo, por la necesidad de toda la humanidad entera que está sufriendo. Pido al Señor en esta mañana que levantemos todas nuestras manos y nuestro corazón en una petición especial al Señor. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos. Oh, tú conoces, Señor Jesús, nuestras debilidades, Padre Santo. Tú conoces todas nuestras situaciones, Señor, por las que pasamos, Señor Jesús. Conoces cada cosa que hay en nuestros corazones, nuestras aflicciones, nuestros dolores, Señor Jesús. Conoces todos los tiempos, Señor Jesús. Tú tienes todo el control sobre toda la humanidad, sobre los hechos, sobre todas las cosas que pasan en la existencia de este mundo. Pero tú, Señor, sabes todas las cosas y tienes un propósito para nosotros. Tú tienes un propósito para tu iglesia, Señor Jesús. Por eso en esta mañana te suplicamos, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia del mundo, Señor Jesús. Ten misericordia de aquellos que te buscan, Señor Jesús, que anhelan, Señor, tu presencia. Oh Señor Jesús, por tu iglesia te pedimos cuidado especial, Señor Jesús. Que en esta mañana, Señor Jesús, nosotros podamos responder a lo que tú quieres, a tus deseos, a tu voluntad, Señor Jesús. Que podamos, Señor, reconocer que los tiempos son malos y que rendirnos a ti es la única solución que podemos tener en esta mañana, Señor Jesús. Hoy yo te imploro en esta mañana, Señor, te lo pido, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor. Porque sabemos que en tu nombre hay poder, Señor. En tu nombre hay victoria, Señor Jesús. Y en esta mañana, Señor, yo te ruego y te pido en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, Señor Jesús. Te adoramos, mi bendito Padre Celestial. Aleluya. Que esto en la mañana no sea un motivo de bajar nuestros ánimos y nuestra alabanza al Señor. En esta mañana vamos a cantar un canto más para darle paso a nuestro pastor en esta mañana. Quiero que lo hagamos con todo nuestro corazón, porque ante todas las aflicciones siempre
Hay una luz de esperanza cada que miramos nosotros el rostro de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Aleluya. Mi te entrega mi mes. Aleluya, sí, Señor. Mi te entrega mi mes. Aleluya. Usami. Qué bueno es Dios, aleluya. Qué bueno es que en esta mañana tú puedas rendir tu corazón en alabanza, en agradecimiento. Quizás Dios quiere ver una lágrima en esta mañana diciendo: Señor, yo te alabo porque tú eres grande. Quiero rendirme a tus pies. Quiero entregarme a ti. Aleluya, Señor. Aleluya, te adoramos, Señor. Oh, sí, 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 aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. El pueblo de Dios puede tomar asiento. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Con más vida digámosle al Señor: gloria a Dios. Mita entrega mi mes. Amén. Pavo usami. Amén. Que Dios nos use y que Dios haga de nosotros lo que Él quiere hacer. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos en esta mañana a presentar 3 videos de escuela dominical. Amén. El trabajo que han estado realizando nuestras maestras de escuela dominical con los niños. Ustedes los van a ver y van a votar en favor de uno de estos 3 videos. Amén. Al que a usted más le parezca. Si algún hermano está aquí que ya votó esta mañana, no puede votar en esta. Amén. Así que
Vamos a ser muy cuidadosos y vamos a elegir cuál de los tres usted prefiere. Amén. Es el trabajo de nuestras maestras, el esfuerzo de los padres con los niños, a quienes felicitamos, los padres que están comprometidos con sus hijos. Hermanos padres, bien importante es que puedan ustedes asumir este compromiso en la formación y educación de sus niños. Amén. Así que vamos a ver los 3 videos en esta mañana. Muchos ejemplos hay de gente fiel y hasta la muerte defendieron su fe. A fieras gigantes, reinos, prisión, vencieron por estar de parte de Dios. Como David seré, puro como José, fuerte como Daniel, que no escondió su fe, valiente como Esther. Al presentarse al rey, como Samuel seré, fuerte y fiel. Conquistador de Dios, fuerte y fiel, su palabra guardaré. Somos ejemplo para el mundo de hoy y no cedemos ante la tentación. Firmes marchamos con la fe y la oración. Conquistadores fuertes, fieles de Dios. Como David seré, puro como José, fuerte como Daniel, que no escondió su fe, valiente como Esther, al presentarse al rey, como Samuel seré, fuerte y fiel. Conquistador de Dios, fuerte y fiel, su palabra guardaré. Conquistador de Dios, fuerte y fiel, su palabra guardaré. Como David seré, puro como José, fuerte como Daniel, que no escondió su fe, valiente como Esther, al presentarse al rey, como Samuel seré, fuerte y fiel. Como David seré, puro como José, fuerte como Daniel, que no escondió su fe, valiente como Esther, al presentarse al rey, como Samuel seré, fuerte y fiel. Muchos ejemplos hay de gente fiel y hasta la muerte defendieron su fe. A fieras gigantes, reinos, prisión, vencieron por estar de parte de Dios. Como David seré, puro como José, fuerte como Daniel, que no escondió su fe, valiente como Esther, al presentarse al rey, como Samuel será, fuerte y fiel. Conquistador de Dios, fuerte y fiel, su palabra guardaré. Somos ejemplo para el mundo de hoy y no cedemos ante la tentación. Firmes marchamos con la fe y la oración. Conquistadores fuertes, fieles de Dios. Como David seré, puro como José, fuerte como Daniel, que no escondió su fe, valiente como Esther, al
ejemplos hay de gente y hasta la muerte defendieron su fe. A fieras gigantes, reinos, prisión, vencieron por estar de parte de Dios. Como David seré puro como José, fuerte como Daniel, que no escondió su fe, valiente como Esther, al presentarse al rey, como Samuel seré fuerte y fiel. Conquistador de Dios, fuerte y fiel, su palabra guardaré. Somos ejemplo para el mundo de hoy y no cedemos ante la tentación. Firmes marchamos con la fe y la oración, conquistadores fuertes, fieles de Dios. Como David seré puro como José, fuerte como Daniel, que no escondió su fe, valiente como Esther, al presentarse al rey, como Samuel seré fuerte y fiel. Conquistador de Dios, fuerte y fiel, su palabra guardaré. Conquistador de Dios, fuerte y fiel, su palabra guardaré. Como David seré puro como José, fuerte como Daniel, que no escondió su fe, valiente como Esther, al presentarse al rey, como Samuel seré fuerte y fiel. Como David seré puro como José, fuerte como Daniel, que no escondió su fe, valiente como Esther, al presentarse al rey, como Samuel seré fuerte y fiel. Bueno, hermanos, el primer video fue el de los atalayas. Amén. Levanten la mano los que votan por el primer video. Lo vamos a contar. Ayúdenme aquí, hermanas, por favor, a contar. Hermana Sandra, hermana Mónica. Por favor, deje su mano arriba. No vaya a votar dos veces. $32. 32 votos por los atalayas. Amén. El video número 2 fue el de los gedeones. Levanten la mano los que votan por los gedeones. Tengan su mano arriba. Una. No, hay manos arriba, ¿sí? Aquí está, ¿ya? ¿Están contando? Levanten la mano arriba, por favor, tengan la mano arriba. Allá también en la oficina están votando. Y en la oficina hay dos votos también en la oficina. Ok, 6 votos. Y el tercer video fue el de los corderitos. Levanten la mano los que votan por los corderitos. Tengan la mano arriba, por favor. $12 y 21, 33 votos. Bueno, ¿ganaron quiénes? Los corderitos. En este, estoy hablando de este. ¿Los mismos? Atalayas 32, Corderitos 33, Gedeones 6, pero en el descanso. Súmamelos, por favor. Bueno,
como hicimos la votación también en el culto empapiamiento, vamos a sumar los votos y le vamos a decir quién ganó. Amén. Y ya Escuela Dominical se encarga del resto. Gloria al Señor. Hermanos, es un trabajo bonito el que Escuela Dominical está haciendo. Les agradecemos, ¿verdad que sí, hermanos? Y que Dios bendiga a las hermanas de Escuela Dominical por su trabajo, su esfuerzo, su compromiso. Amén. Creo que todos como iglesia estamos cumpliendo nuestro trabajo. Gloria al Señor. Bueno, las votaciones, hermanos, ganaron los atalayas. Amén. Quedaron de segundo los corderitos. Y de tercero los gedeones. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a continuar con el informe misionero. La hermana Judy, por favor, vamos a escuchar el informe misionero en esta mañana, hermanos, y vamos a estar orando a Dios por las misiones. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude grandemente. Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús. Todos los amigos son bienvenidos a este lugar. Hermanos, hoy es un culto misionero y quiero decirle que todos los que entramos por esa puerta somos misioneros. Usted dirá, ¿por qué la hermana dice que yo soy un misionero? Porque el Señor así lo mandó. Dice en Filipenses 4:9, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará contigo. A continuación escuchemos una canción, meditemos en la letra. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá asumo ese reto? Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá? Esos hombres tan desesperados. ¿Quién dirá? Esos matrimonios acabados. O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh,
solo y sin hogar, esperando que alguien lea veo. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hombres de valor y mujeres necesita Dios. ¿Cuántos estaremos dispuestos a obedecer lo que Dios dice? A continuación los dejo viendo un corto video de cómo van las misiones. Dios les bendiga. Chile. Misionero Benjamín Solórzano. Este año ha sido marcado no solo por la pandemia que ha afectado al mundo entero, sino también por el descontento social y protestas que han impedido el normal funcionamiento de nuestros lugares de predicación y eventos evangelísticos. Sin embargo, se ha podido realizar el trabajo de la obra de Dios en este país. La asamblea de pastores que se hizo antes de la pandemia de manera presencial y en la virtualidad con los cultos habituales y cultos evangelísticos. La 11ª Convención Nacional e Internacional, logrando de esta manera sumar 2 lugares más para la gloria de Dios en las ciudades de Curicó y Chillán. En todo el país ya se preparan más de 120 personas para ser bautizados en el nombre de Jesús. Demos gracias a Dios porque su obra continúa expandiéndose. España. Misionero Marcos Pavón. Durante todo el tiempo de cuarentena, donde las congregaciones estuvieron cerradas, la iglesia no dejó de predicar el evangelio. Muchas personas tuvieron la oportunidad de conocer su palabra a través de los programas Mujeres del Bien, Encuentros para Caballeros, Congreso de Evangelismo, Evento para Parejas, Ayunos Virtuales y el Megacampamento Nacional Pasadlo Bien. Y todo esto permitió que 308 personas estuvieran preparadas para bautizarse en el nombre de Jesús al terminar las restricciones del aislamiento. Ya una gran parte de estas personas han sido bautizadas en este glorioso nombre. Sigamos orando por esta maravillosa misión. Panamá. Misionero José Antonio Martínez. En este año de pandemia se ha redireccionado el trabajo a través de las redes sociales con cultos virtuales en donde las familias de la iglesia han participado usando diferentes métodos de evangelismo en los hogares, estudios doctrinales con los pastores y esposas, encuentros de hijos de pastores, trabajos con la niñez y la juventud con serenatas virtuales como los ayunos y vigilias. Esperando la reapertura, hay un grupo numeroso de personas deseosas por todo el país de bautizarse en el nombre de Jesús. Trinidad y Tobago.
Dadas las circunstancias de que este país no tiene aún misionero, el Comité Nacional de Misiones Extranjeras encargó al pastor Edwin Ocampo, coordinador de misiones extranjeras en el Distrito 31, para hacer un acompañamiento a los hermanos en este país con cultos por la plataforma Zoom, programas juveniles, escuelas dominicales, reuniones para damas y con los líderes de la iglesia, capacitándolos para que acompañen este trabajo. Por la gracia de Dios, en estos últimos meses se llevó a cabo el bautismo de la hermana Valeria y en este momento tenemos a varios amigos recibiendo la doctrina para el bautismo. Tanzania, misionero Jesús Pinto. En esta ocasión, el misionero Jesús Pinto nos cuenta cómo se realizó un proyecto que beneficia a los hermanos de la iglesia en este lugar. Pasaron casi 4 meses sin llover, la tierra se agrieta y se dificulta para trabajarla. Bueno, estamos aquí en el comienzo de un trabajo muy importante, de una búsqueda de agua aquí para el terreno de la propiedad de la iglesia en Kibaa, aquí en Tanzania, África. Aquí está el muchacho dando los primeros asadonazos, donde va a ingresar hasta adentro para buscar el agua. Gracias a Dios estamos aquí en esta tarde del 3 de octubre del año 2020, muy contentos por este proyecto que Dios nos permite estar terminando ya. Comenzamos el día 15 de septiembre y hoy es una bendición grande ver ya que el pozo que nos propusimos hacer aquí, con la ayuda del Señor, ya es una bendición grande ver cómo estamos terminando. Y el agua que ya se ve al fondo, gracias al Señor Jesucristo. Es una tremenda bendición de parte del Señor. Bueno, aquí está también la hermana Felina, que ha estado muy pendiente de este trabajo. A ver, que ella nos dé unas palabras. Muy feliz, gracias a Dios, que ya de ver que el Señor nos permitió encontrar el agua. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios, agradecidos con los trabajadores, los muchachos. Vijana wetu, tafadhali salimu hapa kwenye video. Aha, sawa kabisa. Mimi hapa naitwa Alpha. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu ameniwezesha toka tumeanza hapa. Tumetumia muda kama wiki 2 na kidogo kwa ajili ya kuweza kukamilisha kisima hiki hapa. Kwa uwezo wa Bwana Yesu tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Amen. Ametusaidia tuweze kufanikiwa. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, es el informe misionero en los países donde para este mes ha correspondido presentar informe. Y gracias a Dios porque su obra sigue adelante, amén. Y qué bueno que cada día oremos por las misiones, amén. Qué bueno, hermanos, que todos nosotros tengamos carga por las misiones. En todos esos países está nuestra iglesia, amén. Y les decía, estamos en África. Hermanos, ese pozo que ellos están haciendo parece sencillo, pero tiene un gran significado para la comunidad. Y le decía yo a los muchachos aquí esta mañana, aquí lo podemos hacer con una máquina, ¿verdad? Una retroexcavadora lo hace. Allá no, allá el muchacho estaba sin zapatos y con un asadón. Eso es lo que tienen allá. Tardaron 3 semanas. Aquí se hace 2 horas ese pozo. Me imagino que 2, 3 horas. Pero hermanos, gracias a Dios porque la iglesia está haciendo su labor. Amén. Así que qué bueno que oremos. Quiero mostrarles, hermanos, la situación como está en Honduras. En Honduras también tenemos nuestra iglesia, en Guatemala, en todo Centroamérica. Pero así ha dejado, hermanos, el huracán ETA estos 2 países y estamos pidiendo oración en favor de ellos. Que Dios ayude la situación que está viviendo estas personas. Realmente es una situación sumamente difícil. Amén. Vamos a mirarlo, hermanos. Realmente las imágenes son impactantes.
Es una situación muy difícil y les hemos dicho que no nos vamos a dejar de la mano. Y ha quedado claro también que no nos vamos a retirar hasta que saquemos al último. Y eso es lo que han estado haciendo nuestros pilotos, todo el equipo técnico también de Fuerzas Armadas, de la policía. Hemos conversado con los pilotos y con los bomberos, con la gente de Copeco, con los voluntarios también, que no son de organizaciones del Estado, pero que han querido colaborar y han estado colaborando, y queremos agradecerles de todo corazón. Es un deseo de servir y quiero agradecerles. A través de ustedes les mando un mensaje de agradecimiento a todos los que han estado empeñados en ayudarle al pueblo hondureño. Quiero darles el mensaje de aliento, que seguimos, que seguiremos y que no nos vamos a retirar como lo hemos prometido todos aquí hasta que salga el último. Estoy orgulloso de todo lo que han venido haciendo y los invito a seguirlo haciendo. Aquí es donde tenemos que vernos unidos juntos, trabajando hombro a hombro para sacar el país adelante. Que Dios bendiga a Honduras y que Dios proteja a Honduras. Gracias. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos mucho por qué orar. La situación está sumamente difícil. Este huracán ha hecho un estrago grandísimo en estos países. Y quiero decirles, hermanos, son países que son afectados. Normalmente Centroamérica es muy afectado por algunas pandillas y eso estanca el desarrollo de un país de manera muy fuerte. Número 2, la situación del COVID, que tiene al mundo en una crisis tremenda. Pero ahora, número 3, esta situación. Y hermanos, muchas personas lo han perdido todo. El agua en algunas localidades del país inundó hasta el techo de las casas. Las personas tuvieron que subir a los techos de sus casas y algunos han esperado 2 y 3 días para que vayan a rescatarlos. Así que la situación es difícil, gente llorando, gente en necesidad, gente que lo perdió todo. Personas que viven del campo y la inundación arrasó los cultivos. Por ahí les mandé un video, no sé si lo vieron, que se llevaba el ganado. Usted se imagina una persona, hermanos, cuidando, cultivando unos animales, qué sé yo, 4 o 5 años, no sé cuántos años haciendo un capital, y de un momento a otro lo pierde todo. Así que en esta mañana vamos a tomar, hermanos, la ofrenda. Y yo quiero invitarle, esta mañana tomamos 2 ofrendas en el culto empapiamiento. La ofrenda local que damos a la iglesia y tomamos una segunda ofrenda que la vamos a destinar para enviarla a los misioneros nuestros en esos países para que puedan ayudar a nuestros hermanos en esa condición. Amén. Cuando hubo el terremoto en Haití, hermanos, la iglesia aquí también envió una bonita ofrenda para respaldar la situación en Haití. Cuando hubo la situación en Colombia, en la zona del Putumayo, también la iglesia aquí nos identificamos. Así que yo quiero invitarle en esta mañana, hermanos, vamos a dar una bonita ofrenda, vamos a recoger una sola ofrenda en esta mañana. Esa ofrenda la vamos a hacer de la siguiente manera: el 30% de esa ofrenda lo vamos a dejar local y el 70% lo vamos a destinar a enviarlo hacia el país de Honduras y Guatemala. Amén. ¿Creen que podemos dar una bonita ofrenda esta mañana? Amén. Yo sé, hermanos, que la situación aquí tampoco está fácil, pero creo que estamos mejor, ¿verdad? Hay gente que amaneció sin nada. Hermano, hay gente que lo perdió todo. Así que, y si usted de pronto dice: pastor, yo aquí no tengo, pero esta semana yo puedo regalar una buena ofrenda. Esta ofrenda la estaremos enviando, creo, por ahí en unos 8 días. Estaremos haciéndola llegar al departamento de misiones para que el departamento de misiones pueda entregarla. Amén. Así que, hermano, vamos a tomar la ofrenda, pero vamos a orar a Dios. Ahí donde usted está sentado, yo quiero invitarle, vamos a orar a Dios. Y vamos a decirle: Señor, ayuda a las misiones y ayuda a los misioneros en cada país.
Hermano, necesitamos ser una iglesia que ame las misiones, que se comprometa con llevar el mensaje de salvación. Y necesitamos ser una iglesia que pueda ofrendar, hermano, pensando en la salvación de otros. Amén. ¿Por qué no orar a Dios? Señor Jesús, Padre Santo, Dios eterno, a ti clamamos, Señor. A ti clamamos en esta mañana, Señor, la obra misionera, Dios. Señor, las misiones, Padre Santo, las misiones, Señor. Cada país, Dios, de los que hemos presentado en este informe, te ruego, Dios, el país de Tanzania, Señor, el hermano Jesús Pinto, Señor. Oh Dios eterno, te ruego que los bendigas y los ayudes. Oh Dios, el misionero en Panamá, el hermano Antonio, Señor, bendíceles, Padre Santo, ayúdales. Oh Dios maravilloso, Dios eterno, nuestro misionero en Chile, Señor, bendícele, ayúdales, Señor. Nuestro misionero en España, bendíceles, ayúdales, Padre Santo. Las obras que están en proyección, Señor, bendice, ayúdanos, abre puertas, danos gracias, Señor. Oh Dios eterno, mira la situación en Guatemala, en Honduras, Señor, ayúdales. Oh hermano, dígale a Dios, ayúdales. Dígale, Señor, respáldales, Padre Santo. Dígale, Señor, ten misericordia de ellos. Oh Dios eterno, ayúdales en esta situación. En el nombre de Jesús, oh Dios eterno. Oh Dios eterno, te lo pedimos. Ayúdales, Señor. Tu gracia, tu favor y tu bendición, Señor. Respáldanos, Padre Santo. Esta mañana podamos ofrendar, Señor, con alegría, con generosidad, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a ofrendar. ¿Creen que podemos dar una bonita ofrenda esta mañana? ¿Creen que podemos hacerlo con alegría y con generosidad? ¿Qué me dicen ustedes, hermano? Vamos a hacerlo, aleluya, con generosidad para la obra de nuestro Dios. Vamos a pedirle el favor a la hermana Jenny Abello que nos ayude tomando la ofrenda, y vamos a pedirle el favor, hermano Pablo, ayúdenos tomando la ofrenda, tenga la bondad en esta mañana. Hermanos, y si alguien no tiene su ofrenda aquí, pero dice, yo quiero identificarme con la necesidad de nuestros hermanos en Honduras, en Guatemala, será de bendición. Amén. Recuerde que el que da al pobre, dígalo fuerte, al Señor le presta. Amén. Vale la pena, ¿verdad que sí, hermanos? Así que yo quiero invitarle esta mañana, hermanos. Sé que hay necesidades, pero sé también que dar al necesitado es una bendición. Y es lo que el Señor nos enseña. Así que le invito, hermanos, vamos a hacerlo y vamos a identificarnos con esta noble causa. Realmente, hermanos, yo he visto todos los videos que nos han enviado y le da dolor a uno mirar esta situación. Personas mandando mensajes desde las terrazas, desde los techos de las casas, porque el agua subió hasta el techo. Encontraron ya personas que murieron aferradas a los árboles. Ahí murieron para no dejarse arrastrar de la corriente. Son situaciones difíciles, hermanos, pero que Dios nos ayude y Dios los ayude a ellos. Y hermano, que esto sea motivo para que usted y yo podamos decir gracias a Dios. Quizás las cosas no vayan como queremos, pero gracias a Dios. Amén. Yo no sé si usted quiere decir amén. Puede que las cosas no vayan como se quisieran, pero estamos bien. Puede que se haya tenido que bajar un poquito el alimento, cosas hayan cambiado, pero estamos bien. Hermano, aquí no estamos realmente en una situación de esas. Y que Dios nos ayude, amén. Hermanos, no dejemos de orar por la situación del mundo. El mundo está cambiando y como decía el hermano Miguel,
al mundo se le avecinan cosas diferentes. Y esta elección en Estados Unidos tiene que ver con cosas que vienen para el mundo, hermanos. Créalo, esto que sucedió tiene que ver con cosas que vienen para el mundo. No se está votando allá solo por un hombre, se está votando por un sistema. Y la gente en su ceguera espiritual no entiende. La gente votó por un hombre, pero no entendieron lo que hay detrás de todo esto. Así que la gente dice, es que el otro a veces es brusco, es tosco, esto, lo otro, pero la gente mira a la persona, pero no mira lo que hay detrás. Así que detrás de todo esto, hermanos, se vienen libertades al mundo, las que usted no se imagina. Se vienen ante el mundo ahora decisiones, normas, leyes de libertades totales, porque ellos quieren ahora tratar de que todo mundo se congracie con ellos, y ese es el país policía del mundo. Quiéralo o no, ese país es el que lidera el mundo, controla el mundo, positiva o negativamente lo hace. Así que Dios nos ayude. Amén. Y hermanos, la Biblia dice, orad por vuestros gobernantes. Amén. Que Dios les dé sabiduría para que podamos vivir quieta y reposadamente. Amén. Pero hermanos, si eso es así, es lo que el mundo se merece. Así que suena duro, pero si eso quedó así como quedó allá, es lo que ellos están decidiendo. Y eso que están decidiendo los encaminará hacia donde tiene que cumplirse todo. Amén. Que Dios nos ayude y que Dios nos guíe y que usted y yo nos aferremos a Dios. Hermano, ponga su mirada en Dios. Y eso sí le digo, este no es tiempo, hermano, de estar como que sí, como que no. Este es tiempo de uno saber quién es. Yo le diría, hermano, este no es tiempo de tener cristianos que suban y bajen. Que estoy motivado un tiempo, pero no sé el otro año cómo esté. Este no es tiempo de eso, hermano. Este es tiempo de que un cristiano diga, yo sé quién es mi Dios, yo sé a quién sigo, yo sé a quién le sirvo, yo sé por qué estoy aquí, aleluya. Amén. Estén de pie, tengan la bondad, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana de manera muy reverente. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, a tener unos minutos. Bueno, esta mañana y en este culto hemos tenido varios informes, por lo tanto el tiempo apresurado, pero vamos a predicar un tema y es acerca de la voluntad de Dios. Amén. Dice versículos 9 y 10 de Mateo 6. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Verso 10. Una vez más, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que Dios nos bendiga esta mañana con su palabra. Amén. Siéntense, tengan la bondad, hermanos. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a hablar de la voluntad de Dios. Y déjeme decirle algo, hermanos. La frase de este versículo, del verso 10, es una frase estos versículos nos los enseñaron desde que éramos niños. Yo desde que soy un niño estoy en la iglesia, pero cuando iba a la escuela en la ciudad de Cali, ¿dónde están los del Valle? Yo estudié allá, hermana Ana, yo estudié allá. Así que cuando iba a la escuela en la ciudad de Cali, a la escuela Atanasio Girardot, y estaba en segundo año de primaria, me llevaban yo iba todos los días a la escuela, y al ir a la escuela todos los días nos sacaban al patio. Y lo primero que nos ponían a hacer era rezar el Padre Nuestro.
Recuerdo que decían en aquel entonces, los que no sean católicos hagan una oración. Pero como era la oración que se repetía todos los días, y luego en el colegio, yo estudié en un colegio de religiosos terciarios capuchinos, así que ahí así que se rezaba. Así que todos los días, desde la escuela al colegio, esa fue la rutina. Pero es lo que más se repite. La gente dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea ¿qué? Venga a nosotros, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero hermanos, es lo que más se dice, pero lo que menos la gente está dispuesta a hacer. Los seres humanos no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. La gente está dispuesta a hacer su propia voluntad. Amén. Y yo quiero que esta mañana usted esté conmigo para que tratemos de entender, hermanos, que necesitamos hacer la voluntad de Dios y dejar que sea la voluntad de Dios la que se haga y no la mía, no la nuestra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que la pregunta es: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y déjeme decirle, hermano, la voluntad de Dios es que se haga lo que Dios ha mandado hacer. Esa es la voluntad de Dios. Cuando usted a alguien le pregunte: hermano, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Haz lo que Dios dice. Cuando usted a alguien le diga: pastor, ¿y cómo me doy cuenta de la voluntad de Dios? Dígale: ¿lo que vas a hacer está de acuerdo con la Biblia, con lo que Dios dice o no? Porque Dios dice una cosa, pero a veces nosotros queremos hacer otra cosa. Amén. La Biblia dice, hermanos, la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual, pero yo quiero unirme en yugo desigual. Entonces, la voluntad de Dios estará acorde siempre y cuando lo que yo quiero esté con lo que Dios ha dicho. Amén. Hermano, Dios ha dicho, y qué bueno que nosotros lo entendamos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Cuando usted haga o yo haga lo contrario, estoy haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, cuando usted encuentre en la Biblia algo que va en contravía con lo que usted dice, le quiero decir: usted está caminando por su voluntad o por la voluntad de Dios. ¿Cómo lo define? Si usted está haciendo lo que dice la palabra o usted está haciendo lo que a usted o a mí nos parece. Amén. Así que cuando alguien le pregunte: la voluntad de Dios es que hagamos lo que Dios ha mandado. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Hermanos, como el tiempo apremia, permítame decirle: en el cielo se hace la voluntad de Dios. El versículo que leemos dice: oraréis pues así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Hermanos, en el cielo se hace la voluntad de Dios. Amén. Y le voy a dar algunas características por las que en el cielo se hace la voluntad de Dios. Número 1, en el cielo se obedece exclusivamente la voluntad de Dios. Número 2, en el cielo se obedece sin importar de qué se trate la orden. Y yo quiero que usted escuche esto para que luego usted tome eso y diga: ¿yo por qué cuestiono a Dios si los ángeles no lo cuestionan? Y los que se atrevieron a cuestionarlo lo sacaron de ahí y no los perdonaron. Pero hermano, a veces nosotros cuestionamos a Dios. En el cielo se obedece lo que Dios ha dicho sin cuestionar la orden que Él ha dado. Así que alguna vez el Señor dijo: voy a destruir a Sodoma y Gomorra, y los ángeles se apresuraron a cumplir la orden. Número 3, en el cielo se obedece de inmediato. Número 4, la obediencia en el cielo es continua. Así que no es hoy, mañana no. No es que hoy voy a obedecer y mañana no voy a obedecer.
este año me consagro, pero el otro no. Aquí yo voy a ser fiel, pero en esto no voy a ser fiel. No, hermano, la obediencia a Dios en el cielo es continua. Número 5, es una obediencia en la que los ángeles se deleitan. Y yo quiero preguntarle a usted esta mañana, ¿nos deleitamos obedeciendo a Dios? ¿Nos deleitamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Nos deleitamos nosotros queriendo cumplir lo que Dios ha dicho? ¿O tenemos problemas en hacer lo que Dios ha dicho? Gloria al nombre de Jesús. Hermano que está aquí en esta mañana, permítame decirle, el pasaje que leemos, Jesús dijo, cuando ustedes oren, deben pedir que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra. Hermano, y les decía esta mañana en el culto empapeamiento que nosotros normalmente nuestras peticiones, ¿cómo comienza? Y déjeme hacerle la misma pregunta. Cuando usted va a orar, ¿cómo comienza usted a orar? ¿Cómo? Dándole gracias, exaltando a Dios. Si usted ora 30 minutos, ¿cuántos minutos exalta a Dios y le da gracias y cuántos le pide por sus peticiones? Hágame esa conversión. Si usted ora 30 minutos, ¿cuántos minutos alabó a Dios? ¿Y cuántos de esos 30 minutos le digo, Señor, sáname, cúrame, ayúdame, dame, arregla el problema, cambia a mi esposo, arregla este hijo, Señor, dame dinero, Señor, que este trabajo me lo dé, Señor, que el permiso llegue, Señor? ¿Cuántos minutos de los 30 oramos así? 29, yo creo, sí. Yo creo de 25 para arriba, todos nosotros. Pero cuando usted mira, hermano, la enseñanza de Jesús, Jesús nos enseñó algo diferente. Y Jesús dijo, lo primero que ustedes van a orar es adorar a Dios, pero luego ustedes van a decirle, Señor, que tu voluntad se haga en el cielo, pero que también se haga en la tierra. Y cuando uno dice, Señor, que tu voluntad se haga en la tierra, ¿qué está diciendo? Que yo haga tu voluntad. Cuando la gente dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermano, esa petición es decirle a Dios, Señor, yo, William, haga tu voluntad. La pregunta es, ¿cuánto nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Usted sabe que eso lo dice la gente en las escuelas, los colegios, de todo el mundo, pero dígale que vengan al culto a adorar a Dios. Dígale que hay que venir a buscar a Dios. Dígale que hay que dejar el adulterio, la fornicación. Dígale que hay que separarse del pecado. Dígales que hay que apartarse del mundo. Dígales que hay que vivir para Dios. Y la gente sigue en lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque se hace la voluntad de los seres humanos, pero no la de Dios. Y necesitamos en esta mañana, en el camino al crecimiento espiritual, hermano, no que se haga su voluntad. ¿Sabe por qué el mundo está como está? ¿Y sabe por qué lo que sucede en el mundo no es Dios? Es el hombre. La gente se va a preguntar siempre, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué tal situación? Porque el ser humano se ha empeñado en hacer su voluntad. Pero hermano, el dueño y el soberano es Él, aleluya. Y qué bueno que usted y yo entendamos que no se hace nuestra voluntad, sino la voluntad del dueño y del soberano. Y Él es el soberano. Alguien puede darle un aplauso a Jesús esta mañana, aleluya. Así que hermanos, el resultado de esta petición a Dios, antes de cualquier otra petición, incluso cuando usted le diga a Dios, sáname, recuerde aceptar la voluntad de Dios cuando está orando. Pues uno le dice, Señor, sáname, pero puede ser que Dios no te quiera sanar. Hay personas que Dios los sana y no vuelven a la iglesia. Así que enfermos estaban mejores. Y parece extraño, hermanos, parece extraño. Pero yo llevo 20 años siendo pastor
por la gracia de Dios. Y yo conocí una persona, hermanos, que tenía unos problemas tan grandes y no faltaba en la oración en la iglesia. No faltaba en los ayunos, no faltaba en las oraciones, no faltaba. Pastor, ¿cuándo puedo ir a orar? ¿Cuándo puedo ir a orar? Pastor, ¿cuándo? Pero hermanos, se arreglaron los problemas y nunca más escuché a esa persona decirme, pastor, ¿cuándo hay oración? ¿Sabe? Porque nosotros queremos nuestra voluntad. A veces nuestra voluntad está en contravía con la de Dios. Y Dios quiere que en la oración usted le diga, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hermanos, necesitamos permitirle a Dios que Él obre. Y yo le quiero decir algo, cuando Dios obra, su voluntad es perfecta. Su voluntad es buena. Amén. Yo no sé si usted lo cree en esta mañana, pero la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Amén. Eso quiere decir que es agradable para nosotros. Debe ser agradable para nosotros. Ella lo es, pero debe serlo para nosotros. Es buena, pero es perfecta. Permítame decirle algo, hermanos. Es necesario orar a Dios por esta petición. El salmista, en su oración en el Salmo 119, versículo 36, 136, sentía dolor por la condición de la gente. Y yo quiero decirle algo, hermano. La voluntad de Dios debe de estar alineada con nuestra voluntad. Cambiémoslo mejor. Mi voluntad debe estar alineada con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que se haga su voluntad. Y eso es lo que el salmista le estaba diciendo a Dios en este versículo. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Lo que el salmista está diciendo es: lloré y lloré y lloré porque el mundo no guardaba la ley de Dios. Qué bueno, hermanos, que la iglesia del Señor no vivamos tan cómodos como nos hemos acostumbrado. Sabe, hermano, la comodidad, la prosperidad, todos estos lujos que tenemos, el venir a un templo como el que tenemos, el tener las comodidades que tenemos, el que todo se nos facilite, ¿sabe que nos va volviendo a nosotros personas lejos de alinearnos con la voluntad de Dios? ¿Sabe que hay gente que va a todas partes en Aruba, pero no vienen al templo porque les da miedo que se contagien del COVID? Pero ¿sabe por qué? Porque todo se ha vuelto fácil. Porque le predicamos, le transmitimos, nos esforzamos, preparamos la gente para que transmita, pagamos los programas para que se transmita. Entonces, como ya me pueden llevar el mensaje hasta mi casa, ojalá con una buena comida al lado, ojalá en pijama sin levantarme, hermano, pero la pregunta ¿es la voluntad de Dios? Nosotros necesitamos alinearnos con la voluntad de Dios, no con la mía, no como a mí me parezca más fácil y más cómodo. Hermano, la gente no quiere hoy alinearse con lo que Dios dice. Y todo se ha vuelto, hermanos, se ha vuelto lo más fácil y cada día se lo haremos más fácil, pero tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado. El hecho que le hagamos fáciles las cosas no quiere decir que Dios apruebe como usted las está volviendo de fácil. Nosotros tendremos que hacerlo. Nosotros prestamos el servicio. Así que predicaremos, llevaremos el mensaje, te lo haremos lo más fácil posible. Pero ten cuidado cuando tú vuelvas las cosas de Dios a nuestra voluntad y no a la de Dios. Amén. Hermanos, les decía esta mañana y déjeme decírselo. ¿Por qué los ángeles obedecen a Dios de la manera en que lo hace en los puntos que le di hace un momento? Y yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué los ángeles obedecen de esa manera? Tenga presente eso, hermano. Porque ellos conocen a Dios. Los ángeles obedecen a Dios de la manera en que lo hace porque los ángeles conocen a Dios. ¿Sabe por qué nosotros desobedecemos a Dios? Porque no conocemos a Dios.
Yo puedo venir muchas veces al templo y por muchos años, pero no conocer a Dios. Pero ellos lo conocen. ¿Sabe por qué le obedecen a Dios de esa manera? Porque ellos contemplan la santidad de Dios. Así que para ellos pecar o rebelarse, no, hermano, los ángeles tienen libertad. Por eso el día que el ángel más bello se rebeló, lo pudo hacer porque tiene libertad. Pero ¿sabe por qué no se rebelan contra Dios? Porque, hermano, es que ellos saben quién es Dios, aleluya. Y ellos contemplan la grandeza, la hermosura, la plenitud de su santidad. Hermano, cuando usted y yo entendamos quién es Dios y la santidad en Dios, y que Dios ama la santidad en nosotros, hermano, lo que usted y yo tengamos por organizar, lo vamos a organizar. Lo que usted tenga por hacer, por agradar a Dios, lo va a hacer. Usted no se va a quedar en esa condición. Usted va a amar, hermano, usted va a amar agradar a Dios. Pero ellos saben por qué lo obedecen, porque lo contemplan. Pero ¿sabe por qué obedecen de esa manera? Porque ellos no sospechan de Dios. Y yo les decía, es que nosotros tendemos a sospechar de Dios. Hay muchas personas, hermanos, que no hacen las cosas porque ellos sospechan, ¿será que Dios sí me va a ayudar? ¿Será que Dios sí me va a sacar de este problema? Yo creo que no, yo lo voy a hacer. ¿Será que Dios sí me cumple lo que prometió? Yo creo que le voy a ayudar a Dios. Hermano, Dios no necesita nuestra ayuda. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe cómo está trabajando. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Pero ¿sabe por qué una persona sospecha de Dios? Porque el enemigo nos dejó esa semilla. Así que hay personas que pueden cambiar este culto hoy, aunque podían venir al culto, pero les resultó un trabajito extra y dice, me voy al trabajito extra porque no sé qué pase mañana. ¿Sabe? Es porque sospechamos de que Dios nos pueda ayudar. Si usted tuviera la plena confianza en Dios, usted no sospecharía, usted diría, Dios ha dicho que me va a ayudar y yo voy a hacer lo mío, pero estoy seguro que Dios va a hacer lo de Él, aleluya. Yo no sé si usted cree que Dios puede ayudarnos, aleluya. El Señor dijo, miren las aves de los cielos, ellas no trabajan, pero yo las sostengo. Amén. Miren los lirios del campo, ellos no siembran, pero ni aun Salomón con toda su gloria se ha vestido como uno de los lirios del campo. Hermano, necesitamos dejar que se haga la voluntad de Dios más que la voluntad nuestra, aleluya. Necesitamos decirle, Señor, hágase tu voluntad, pero que yo esté dispuesto a aceptarla. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Pero hermano, yo quiero decirle algo. Necesitamos saber quién es Dios y cómo Él obra. Cuando usted y yo entendamos quién es Dios y cómo Él obra, créame que confiaremos en Él. Usted y yo nos enrutaremos por la voluntad de Dios. ¿Sabe? Hay personas que Dios los enruta por su voluntad, pero ellos hacen cuentas y no les cuadró, y entonces se retroceden, cambian, varían, pero resulta que Dios tenía un propósito con ellos. Pero es que con Dios no se hacen cuentas como las hacemos nosotros. Dios tiene planes con su vida y con mi vida, pero necesitamos alinearnos con su voluntad. Usted quiere que Dios le use, le bendiga, alíñese con la voluntad de Dios. Pero normalmente la voluntad de Dios es contraria a mi voluntad. Con Dios se sube bajándose. Así que es inversa. Con Dios el que quiera ser grande tendrá que bajarse. Es que yo quiero que Dios me bendiga, te tocará bajarte. Yo quiero que Dios me prospere, con Dios se recibe dando. Eso es contrario, porque el mundo espera que Dios le dé, pero ellos reprimen la mano, ¿verdad? Pero con Dios se recibe es dando. Con Dios es al contrario. Hermano que está aquí en esta mañana,
necesitamos que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Necesitamos orar a Dios que nuestros deseos se coloquen a un lado y que sea el deseo de Dios el que prevalezca. Porque están prevaleciendo nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros proyectos. Pero qué bueno decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Gloria al nombre de Jesús. Demos gloria a Dios, hermano. Necesitamos decirle a Dios: Señor, mis intenciones y lo que quiero es lo que tú quieres. Lo que yo quiero hacer es lo que tú quieres. Qué bueno decirle a Dios: Señor, cuando mis intenciones no sean las tuyas, daña los planes. ¿Cree usted que es fácil hacer esa oración? ¿Cree usted que es fácil hacer esa oración? No es tan fácil. ¿Sabe por qué nos da miedo hacerla? Porque hacer esa oración es decirle a Dios: Señor, quiebra muchas de las cosas que yo quiero hacer. Desbarata muchas de las cosas que yo estoy haciendo. Pero realmente nuestra oración debiera de ser: Señor, si lo que estoy haciendo no es tu voluntad, desbarátalo. Pero nos cuesta eso, porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Hermanos, necesitamos profundizar en conocer a Dios. Los ángeles actúan de esa manera porque ellos conocen a Dios. Y necesitamos como iglesia entrar, hermano, en una relación más cercana con Dios. ¿Qué quiere Dios? Hermano, Dios quiere que el cristiano esté aquí esta mañana, con los cuidados, el protocolo, pero Dios quiere que alguien lo busque. Dios quiere que usted y yo le busquemos, que oremos, que le sirvamos, que coloquemos el mundo y sus cosas a un lado. Dios quiere estos jóvenes consagrados a Él antes que otras cosas. Dios no quiere que lo primero que busque el jovencito o la jovencita sea el novio o la novia. Dios quiere que primero le busque a Él. Dios quiere que primero coloques tu vida a su servicio. Usted sabe cuánto vale un joven de estos en las manos de Dios, diciendo: Señor, daré todo, llega a su tiempo, pero este tiempo lo dedicaré a servirte, mi Dios. Pero hacemos nuestra voluntad. Voy a ver si me va bien. No nos va a ir bien, porque siempre anteponemos lo que nosotros queremos. ¿Por qué no dejas que se haga lo que Él quiere primero? Tenemos que preguntarnos sobre la voluntad de Dios, hermanos. Hermanos, ¿estamos como cristianos haciendo la voluntad de Dios? Y yo quiero hacerle esta pregunta: ¿por qué un cristiano quiere hacer la voluntad de Dios? Y les decía en estos días que la voluntad de Dios no es como nosotros a veces, que Dios me puso al sentir que haga esto, pero eso que va a hacer está en contravía con todo lo que dice Dios. Pastor, es que Dios me puso al sentir que yo tengo que irme a tal lugar. ¿Y tu esposa? No, pues Dios me puso al sentir. No, Dios no pone esos sentires. Así que alguien me dijo un día: pastor, a mí Dios me puso el sentir que yo no volviese a trabajar. Y yo le dije: ¿verdad Dios te puso el sentir? Me dijo: sí, pastor, Dios me puso el sentir. Dios me dijo que yo tenía que acompañarlo a usted a ir a predicar a las veredas. Y yo le dije: no, yo voy solito. ¿Verdad Dios te puso? Sí, Dios me puede sentir. Le dije: no, yo no creo que Dios le puso, porque yo puedo ir solo a hacer el culto y la evangelización a las veredas. Él no quería trabajar más. Así que él me dijo: pastor, ¿por qué no usted me da, vivo en su casa, usted me da el alimento, usted se encarga de mí y yo lo acompaño a las veredas a predicar? Y yo le dije: ¿vos crees que Dios te dijo eso? Y me dijo: sí, pastor. Y le dije: porque a mí no me ha dicho nada de eso Dios. Uno de los dos está desubicado: o yo, que soy el pastor, o usted está pensando. Hermanos, pero nosotros tendemos a ver las cosas como nosotros pensamos.
Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios con un esposo que ame a su esposa? ¿Cuál es la voluntad de Dios con una esposa que ame a su esposo? ¿Cuál es la voluntad de las familias que estén unidas? ¿Cuál es la voluntad, hermano, de estar en la iglesia con Dios? Que hagamos la voluntad de Dios, pero no la nuestra. Se está haciendo la nuestra, no la de Dios. Amén. Hermanos, la voluntad de Dios es perfecta, pero todo cristiano quiere hacer la voluntad de Dios. Si de verdad es un cristiano, él quiere agradar a Dios. Así que eso donde a la gente le están permitiendo hacer de todo, la gente le llama cristianos, pero hacen de todo, viven de cualquier manera. Le voy a decir algo, están lejos de este versículo, porque la voluntad de Dios se debe de hacer en el cielo como en la tierra. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Hermanos, hay una lucha interna en nosotros entre hacer la voluntad de Dios y hacer lo que queremos. Pero yo quiero decirle, debe prevalecer el deseo de hacer la voluntad de Dios por encima de lo que tú quieres o yo quiero. Muchas cosas que queremos. Pablo habla de una ley que se revelaba dentro de él y trataba de llevarlo cautivo a la ley del pecado, pero el deseo de Pablo era hacer la voluntad de Dios. Por eso él dijo, todos los días muero. Hermano, aquel cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios, él hará todo lo que sea necesario para agradar a Dios, aunque sabe que es débil. Él sabe que es débil. Si soy débil y paso por ahí, sé que tengo problemas. Él sabe que es débil y que hay una ley que se revela contra él. Así que él dice, por ahí no puedo pasar. Quiero pasar por ahí, pero soy débil. Hermano, necesitamos enrutarnos a la voluntad de Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? El salmista en el Salmo 119, versículo 5, vamos a leer algunos versículos. Escuche lo que dijo. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Para qué? Esa es la voluntad de Dios. El salmista oraba, hermano, el que quiere hacer la voluntad de Dios no le dice a Dios, entiéndeme, no le dice a Dios, Señor, acéptame. Él le dice a Dios, Señor, ayúdame, que mis caminos sean ordenados, porque yo quiero guardar tus estatutos. Hermano, un cristiano que quiere agradar a Dios quiere guardar sus estatutos. Y Dios dice, por donde vas mal. Él dice, yo tengo que cambiar esto y lo voy a cambiar. Recuerde que en el cielo se obedece a Dios. ¿Cuándo? Inmediatamente. Es que yo creo, pastor, que sí, pero tenemos que hablar, pastor. Hermano, a Dios se le obedece inmediatamente. Es que yo tengo que arreglar una situación, pero ¿cuánto tiempo llevas? Porque si entiendes quién es Dios, la vas a arreglar hoy. Amén. Amén. Hermanos, el versículo 10 del Salmo 119 dice, leámoslo todos, por favor. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Sabe qué le está diciendo este hombre a Dios? Señor, ¿qué hace alguien cuando va guiando algo, pero eso que va guiando se le quiere ir hacia un lado? ¿Qué hace? ¿Cómo? Lo corrige, lo tira al otro lado, ¿verdad? Lo dirige hacia el otro lado. Hermano, el salmista en su oración le decía a Dios, Señor, cuando tú me veas que yo me quiero volver desobediente, enderézame. ¿Sabe qué le está diciendo a Dios? Señor, colócame tu mano si toca. Amén. ¿Usted quiere que hagamos esa oración esta mañana? Amén. Creo que Dios nos desbarataría más de un plan.
pero necesitamos dejar que Dios lo haga. El versículo 17, escucha el salmista hablándole a Dios. Verso 17, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Versículo 29 y versículo 33. Aparta de mí el camino de qué, hermanos, y en tu misericordia concédeme tu ley. Hermano, alguien le oraba a Dios, Señor, aparta de mí el camino de la mentira. Hermano, ¿usted cómo arregló eso? Pues tuve que decirle una mentira. Hermano, ¿y usted cómo arregló ese problema? Pues me tocó decirle una mentira. Hermana, ¿y usted cómo se salió de eso? Pues me tocó mentirle, pastor. Usted sabe, pastor. Pero el Señor aquí, el salmista dijo, Señor, aparta de mí el camino de la mentira. Hermano, la voluntad de Dios no es que nos volvamos mentirosos. La voluntad de Dios es que andemos con la verdad. Amén. Y escucha el verso 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. ¿Sabe? Hay un hombre que anhelaba, hermano, hacer la voluntad de Dios. Amigo que está aquí, necesitamos entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, amigo que está aquí, no es que te quedes en el mundo ni en el pecado. La voluntad de Dios, amigo, es que lo aceptes. Y ojalá hoy. Amén. La voluntad de Dios, hermanos, es que nos consagremos a Dios y obedezcamos su palabra. Yo quiero decirle, ya para terminar, cuando mi voluntad se opone a la de Dios, ¿sabe? Hay ocasiones que su voluntad y la mía se quieren oponer a la voluntad de Dios. Y yo le quiero decir, cuando Dios manda, nosotros obedecemos. Los ángeles obedecen inmediatamente, pero nosotros no, porque mi voluntad me dice todavía no, mi voluntad me dice después, mi voluntad me pone excusa, mi voluntad me pone a decir es que yo veo esto, mi voluntad me pone a decir es que no estoy de acuerdo con esto, mi voluntad me pone a decir, pastor, pero es que soy débil, mi voluntad me pone a decir, pastor, pero es que estoy tratando de arreglar mi condición, pero la voluntad de Dios, hermano, es, si oyes hoy mi voz, no me endurezcas el corazón, aleluya. El Señor dice, si hoy me oyes, hazlo. Yo quiero preguntarle, ¿queremos hacer la voluntad de Dios? Hermano, si nosotros seguimos la voluntad de Dios, nos irá bien. Amén. Hermano, Dios no quiere que nos vaya mal, pero necesitamos hacer su voluntad. ¿Sabe? Dios le dijo a un hombre llamado Abraham, Abraham, circuncídate y circuncida a todos los hombres. La circuncisión no era nada agradable. Y Dios le dijo a un hombre de 99 años, usted sabe que circuncidarse a los 99 años. No era un muchacho, no era que el papá lo iba a circuncidar, era que él era un hombre ya anciano, 99 años, y Dios le dijo, y esto será un pacto entre nosotros. Y dijo, y te circuncidas y circuncidas todos los varones. ¿Sabe? Abraham no le puso peros a Dios. Dios, ¿tú quieres que nos circuncidemos? Sí, pues nos vamos a circuncidar. ¿Sabe, hermano? La voluntad de Dios debe ser hecha. Y todo cristiano que entienda quién es Dios, querrá hacer la voluntad de Dios. Todo cristiano que entienda que Él quiere lo mejor para nosotros, lo va a hacer, hermano. Pero es que me duele, es que me causa dolor, es que tengo que dejar, es que me despojo, es que tengo que perder, pastor, si hago eso yo pierdo. Pues, hermano, hay gente que tendrá que perder por hacer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es perfecta. Yo no sé cuántos quieren hacer la voluntad de Dios. El Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de ¿qué?
Eso lo mandó Dios, hermano. ¿Cómo debemos entrar aquí? Agradecidos. Pastores, que tengo muchos problemas. Dios mandó a decir: venga agradecido a darme gracias y a buscarme. Amén. Entrad por sus puertas con acción de gracias, cantadle, alabadle, bendecid su nombre. Yo no canto porque estoy enojado. Esa es tu voluntad. La de Dios es otra. La de Dios es que tú vengas, que tú le cantes, tú le alabes, tú le adores, tú le busques, tú le sigas, tú te comprometas, tú te deleites en Él. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Yo quiero preguntarle en esta mañana. Este pasaje nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Así que a lo que nos invita es: cuando oren, dígale: Señor, ayúdame a que yo esté dispuesto a hacer tu voluntad. Yo quiero preguntarle en esta mañana: ¿queremos hacerla? La voluntad de Dios debe prevalecer por encima de tu bien. Hermanos, si la Biblia dice: no te distancies de tu esposa solo para orar, yo le aconsejo: no lo haga, porque estamos haciendo la nuestra. Pastor, es que ya ni compartimos la misma cama. Pues estás haciendo la tuya, no la de Dios. Pastor, es que nosotros ni nos miramos, estamos ahí junticos. Estás haciendo tu voluntad. Y cuando tú hagas eso, tendrás problemas con Dios. Pastor, es que la vida, hermano, nuestra voluntad, cuando prevalezca, nos traerá problemas. Pero la de Dios traerá bendición. La voluntad de Dios es buena. Pastor, es que es por ganarme dinero. No interesa por lo que sea, la voluntad de Dios es buena. No te distancies de tu familia. La voluntad de Dios es buena. Hermanos, el fin no justifica los medios. Usted puede tener un buen fin, pero no justifica los medios. Pastor, es que yo robé esto para dárselo a los pobres. El fin no justifica los medios. Usted puede tener una buena intención, pero si desobedece a Dios, perderemos. La voluntad de Dios debe ser hecha. Gloria al nombre de Jesús. Estén de pie, tengan la bondad. Yo no sé cuántos quieran hacer la voluntad de Dios esta mañana. Yo no sé cuántos quieran decirle: Señor, sabes, mi yo se ha impuesto muchas veces. Mi voluntad se ha impuesto, Señor, mi deseo se ha impuesto. Y he puesto tu voluntad a un lado, pero quiero hacer tu voluntad. Yo quiero invitar a alguien que esta mañana me acompañe a decirle: Señor, por hacer mi voluntad te he puesto a esperar. Por hacer mi voluntad te he desobedecido mucho tiempo. Por hacer mi voluntad, Señor, no te he querido hacer caso. Por hacer mi voluntad no le hablo a mi esposa. Por hacer mi voluntad no le hablo a mi esposo. Por hacer mi voluntad no dormimos juntos. Por hacer mi voluntad, Señor, estoy actuando a mi manera. Por hacer mi voluntad, Señor, he cambiado cosas. Por hacer mi voluntad, Señor, he dejado cosas. Por hacer mi voluntad dejé de venir a los cultos. Por hacer mi voluntad, Señor, busqué un trabajo, pero sabía que me iba a alejar de ti, Señor. Pero hice mi voluntad y no la tuya. Señor, por buscar mi voluntad estoy aquí, aunque sé que no es tu voluntad. Hermano, yo no sé si usted lo entiende. Y habrán cosas también donde Dios te ha metido sin ser tu voluntad y tú no quieres. No solo es que hay cosas que no hemos hecho, yo le quiero decir, hay cosas que Dios ha preparado y te ha metido a la fuerza, pero tú no quieres hacer la voluntad de Él. Si Dios te trajo a esta iglesia y te tiene en este lugar, es porque Él tiene una voluntad contigo. Puede ser que tú sigues haciendo la tuya. Si Dios te ha revelado su nombre, pero tú sigues en lo tuyo, es porque tú quieres hacer tu voluntad. Tu corazón es duro y obstinado a la voluntad de Dios. Qué bueno en esta mañana soltarnos en la voluntad de Dios. Qué bueno en esta mañana alguien soltarse y decir: Señor,
Yo quiero hacer tu de voluntad. mis sueños. Qué bueno, amigos, hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si tú pediste estar en esta iglesia, yo no sé. Puede ser que no era tu voluntad estar aquí, pero Dios te trajo. Por algo Dios te metió aquí. Por algo Dios te tiene en esta isla ahora, hermano, pero a su voluntad. Cuando tu voluntad vaya en contravía con Dios, hermano, cambia de rumbo. Hermano, si la voluntad nuestra está en contravía con la de Dios, cambiemos de rumbo. Yo quiero invitarle en esta mañana, hay cosas que habrá que cambiar de rumbo. Habrán cosas que hay que cambiar de rumbo, hermano y amigo, si queremos hacer la voluntad de Dios. Habrán decisiones que habrá que cambiarlas, proyectos que habrá que cambiar, pensamientos que hay que cambiar, actitudes, decisiones, hay que cambiarlas, comportamientos, pero que sea la voluntad de Dios. Hermano, que sea la voluntad de Dios la que sea hecha. Dígaselo a Dios, dígaselo. Dígale a Dios, Señor, que sea tu voluntad la que sea hecha.